Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 4 del mes séptimo del año 2025. Viernes, último día de la semana, ya viene el Shabbat. Hemos concluido un proceso de estudio, de aprendizaje y de práctica de una de las porciones más enigmáticas de todas las escrituras y se conoce como Jucat, rito, o también traducido como precepto. Ese es el ritual de la purificación en el misterio de nuestro Mesías. Si Yeshua, el que tú conoces como Jesús, viene lavando y limpiando todas nuestras impurezas a través de su sangre, ¿cómo equilibramos ese rito sagrado de las aguas de la purificación desde los tiempos del pueblo de Israel en el desierto? Todas son analogías, alegorías o parábolas que nos muestran un mapa y un manual, el cual necesitamos entender y practicar. Por eso, hoy, en este último día de la semana de la porción número 39 de Jucat o rito, pues recordamos ese rito de la purificación de las aguas de la vaca colorada y también la cura del veneno de la serpiente con la serpiente de bronce. Todas analogías de un rito de la purificación. Por eso tenemos este tema en esta mañana, no sin antes practicar, darle gracias al Todopoderoso por el día que comienza, por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber en el inconsciente y en el consciente que tenemos vida y que somos vida y que podemos solamente dar de lo que tenemos, vida y vida en abundancia. Y es por eso que cuando la roca arroja agua y el agua se convierte en vino, ahora tiene una causa, tiene un origen, una boda. El primer milagro del ministerio de Yeshua, Jesús el Mesías, conoces como Jesús el Mesías, fue en una boda y ese milagro fue convertir el agua en vino. Entonces tenemos una pregunta: cuando la roca arroja agua en el desierto y ahora esa agua se convierte en vino por causa de una boda, ¿qué nos dice eso a la vida práctica? Ese compromiso, estar comprometidos, es una boda. Ese compromiso con el amor y con la unión entre lo masculino y lo femenino es la boda celestial, la boda o el compromiso de guardar y obedecer las leyes. Y para lograrlo corresponde la purificación. Corresponde desbloquear los canales energéticos que están en nuestra mente, que están en nuestra emoción, que están en nuestro cuerpo, para poder traer de lo invisible a lo visible, desde lo espiritual a lo físico. Lo hacemos a través del aire que respiramos y por eso es un ritual de purificación, el aliento de vida que llega a nuestro cuerpo a través del aire que respiramos. Y así vamos entendiendo poco a poco cómo podemos limpiar nuestros propios canales para ser perceptivos y percibir todo lo que nos rodea y darnos cuenta que eso que nos rodea nosotros mismos lo manifestamos. Cada cosa física fue un pensamiento sostenido antes de ser esa cosa, y es por eso que hay que limpiar la mente, hay que renovar el espíritu de la mente, porque cada pensamiento se origina de acuerdo a la idea, a las palabras, a los sentimientos y a las acciones que estamos experimentando en ese momento, en ese lugar y a esa hora. O sea que no estamos acá para labrar la tierra y sembrarla, estamos acá para recoger la cosecha, porque dice la palabra que uno siembra y otro riega y otro es el que cosecha, porque Yahweh
el Todopoderoso cosecha donde no ha sembrado. ¿Cómo podemos establecer esa cosecha? La cosecha está lista, porque hay mucha maldad en el mundo. Entonces todas estas cosas que estamos aprendiendo, este ritual de la purificación, nos damos cuenta que la cosecha está lista. Simplemente le damos una mirada a todos los acontecimientos económicos, políticos, religiosos, científicos, y estamos evaluando que no hay una muestra de solución a los problemas del humano o a los problemas de la humanidad. Todo lo contrario, con mayor eficiencia hay más destrucción en esta guerra, no solamente de poderes, sino de conocimientos, donde se aplica la inteligencia artificial para la destrucción de las cosas, en lugar de aplicar la fuerza espiritual para limpiar toda energía negativa que sustentan esas cosas. Y es allí donde vamos, al ritual de la purificación. Para iniciar ese proceso de purificación hay que estar reposados, hay que relajarnos, hay que entrar en el reposo. Por eso llevaba 7 días ese ritual. Hay que sentir que somos felices y que tenemos vida. Esa felicidad no depende de las cosas externas, depende de una decisión de sentirme feliz y de ser feliz, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo exterior. Tomamos la decisión, elegimos ser felices en este día, en este tiempo presente, en esta hora. Entonces nunca encontramos la solución de ningún problema, porque solo resuelves ese problema cuando le quitas lo que sostiene dentro de ti a ese problema. Y eso es una emoción, y es allí donde viene la limpieza. Ser limpio para limpiar, sanarte para sanar, es cuando irradiamos lo que somos. Si estamos de limpio corazón, entonces irradiamos esa purificación. Si estamos sanos, irradiamos esa sanidad. Entonces el entorno se sana, se limpia, se libera, porque todo este trabajo depende de mí. Porque la fe, recordamos que en el transcurso de la semana enseñamos que la fe es un tercer estado. Es la consecuencia de crear, creer y manifestar. Cuando creo algo, una imagen, una semejanza de algo, y lo creo de creencia, eso se manifiesta. Ese momento en que se manifiesta se llama fe. Ese mundo increado que ahora es creado. Por eso vemos nosotros que el apóstol Pablo le escribe una carta a los romanos, por allá en el capítulo 10 dice así, que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra del Mashiach. Esa palabra del Mashiach es la palabra que lleva brillo, que lleva luz. Mashiach viene de allí, brilloso, sustancioso. Entonces las palabras que no tienen una sustancia, que no tienen el brillo, entonces generan lo contrario, un mensaje por haber oído quizás una palabra que influenció con desánimo y con derrota y que no las hemos creído. Ahora, si no nos vaciamos, si no nos limpiamos de eso que ha tomado forma dentro de nosotros, entonces no nos va a servir ningún rito de purificación, porque lo estaríamos ejecutando de la manera equivocada. Ese cambio de conciencia es un cambio de generación, un cambio de civilización. Todo cambia, la salud, la economía, la política, todo cambia cuando hay un cambio de civilización. Esa es la gran diferencia entre la mente superior y la mente inferior. Por eso consideran países como subdesarrollados los países cuando sus habitantes no han desarrollado el verdadero potencial.
de tecnología, de conocimiento, de sabiduría, y entonces toman la decisión de vivir como con una naturaleza animal, y es donde hay más violencia, y a pesar de estar habitando en medio de la riqueza, vemos nosotros pobreza, habitando en tierras muy fértiles, vemos que los pueblos se mueren de hambre. Entonces aplicamos los evangelios. Esto viene a ser como un resumen de todo lo que hemos estudiado y practicado en el transcurso de la semana. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces queremos cambiar o solucionar el problema de la corrupción con más corrupción. Entonces no se limpia el interior sino el exterior, y entonces vuelve y aparece el mismo problema. Entender la purificación del espíritu de muerte, el espíritu que está haciendo que muera nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra abundancia. Entonces aparece ese trabajo, el mejor trabajo del ser humano, el trabajo más importante es sobre uno mismo. Y si quiero trabajar sobre mí mismo, debo de hacer un viaje interior y establecer allí una reforma. La partícula re es volver, y forma es volver a tomar una forma. Esa revolución verdadera sucede cuando hacemos un trabajo interior. Cuando te formaron pobreza, escasez, enfermedad, dolor, entonces allí nos corresponde el acto más grande de rebeldía, que es el estudio. Escudriñar, dijo nuestro Mesías. Hablamos en el transcurso de la semana que se consideran seguidores del Mesías, de Yeshua, de Jesús, pero no de sus palabras. Como dijo el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Yeshua nos dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y quizás la humanidad entendió que odiarnos los unos a los otros, y aún siguen predicando el mensaje del Evangelio con esos odios, con esas impurezas. Nos dijo: escudriña las Escrituras. Y lo que escudriñan son otras cosas, una tecnología para destruir, para dañar, para vender armas que nos autodestruyen, y obviamente pues nadie recibe lo que no ha sembrado. Entonces se requiere escudriñar las Escrituras, se requiere amarnos para amar y amar al prójimo. Entonces comprender o saber cada expresión, cada palabra, para establecer esa creencia. Creer o conocer es una gran diferencia. Saber, ese verdadero saber es algo que se practica, que se entiende y se aplica y se practica. Saber las palabras de poder que están a nuestra disposición, saber las palabras que limpian, que purifican, las palabras de vida, las palabras de misericordia y amor. Y por eso sucede solo cuando sabemos que algo está incorrecto. En una reforma, lo primero es que se escucha, se oye, y luego se entiende, y luego se acepta, y entonces entra y empieza dentro, desde dentro hacia afuera, y luego se vive esa nueva forma de vivir. Se llama avivar. Si no limpiamos nuestras impurezas de odio, rencores, resentimientos, eso que tomó forma se aviva en peleas, en contiendas, en discusiones. Y por más que se intente firmar la paz en el mundo exterior, nunca se logrará si no la encontramos en el mundo interior.
Entonces se requiere entender cómo funciona la energía. Ese poder energético, ese mundo espiritual, que obviamente también hay que depurarlo. Las energías con frecuencias bajas nos traen impureza. Tristeza, ira, desánimo, odio, resentimiento, dolor, son impurezas. Alegría, gozo, felicidad, misericordia, amor, son señales de purificación, de un trabajo en nosotros mismos. Entonces, establecer esa conexión con la fuente original del amor, ese es el sueño. Es que realmente nosotros somos extensiones de Dios, somos extensiones del hoy. Y por eso cuando conectamos con ese plan divino, allí nos damos cuenta de lo que realmente somos. Y empezamos ese trabajo. Todos tenemos dones. Y por eso la verdadera religión allí en esos dones es el amor. Es el que nos amemos los unos a los otros. Como el ejemplo del Mesías, como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Nadie había podido amar al que te odia. Nadie había podido amar al enemigo. Porque realmente el enemigo no es tu enemigo, sino un espejo que muestra qué es lo que hay que limpiar y purificar dentro de ti. Cuando eso se va, todo el mundo, en el interior, cuando se van las impurezas, todo lo que nos sucede en el mundo exterior no nos afecta, porque dependemos del trabajo que hicimos en nuestro ser interior. Ese recorrido interno para limpiar y purificar y quitar la energía de la muerte en todas las áreas de nuestras vidas. Y por eso dice el libro de Juan que si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os los dijere las celestiales? Porque antes de creer hay que crear. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo se levanta el Hijo del Hombre? Cuando de la tristeza pasamos a la alegría, del desánimo pasamos a la felicidad, de la pobreza pasamos a la riqueza. Pero no sucede en el exterior si primero no lo hacemos en el interior. Porque estas son parábolas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el Evangelio de Juan, en un texto muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él tenga vida y no se pierda. ¿Cómo podemos entender y volver a ese principio? Re es una partícula que denota volver al principio, cambiar la manera de pensar. Y por eso dice, antes de que venga el Mesías, primero tiene que venir Elías. Elías trae el molde del modelo original, porque es el que restaura todas las cosas como al principio. Y ese molde, sí o sí, trae las leyes universales, los llamados mandamientos, esos 10 pasos que son necesarios para traer una idea que está en la mente y materializarla al mundo físico. Re es volver y forma es lo que está dentro. Entonces aparece la palabra información. ¿Cómo entró esa forma y se formó dentro? Porque información es cómo es formado. Y eso que se forma dentro, lo primero que recibe la mente es una idea, a través de un pensamiento. Y tenemos tantos pensamientos que llenan la mente y colapsan las emociones. Por eso solamente deja que la mente piense. Mira lo que piensa, evalúa las ideas y entiende de dónde viene. Una idea es un pensamiento. Esa idea
trae un concepto. Esa es la idea completa, el concepto que trajo ese pensamiento. Pero el precepto es la idea original. Y eso es lo que se conoce como Jukot, lo que hemos estado estudiando esta semana. La idea original, el precepto, eso que estaba antes del concepto. Y por eso esos mandamientos misteriosos son directamente espirituales del reino de los cielos. Por eso no son de la carne. Y por eso son tan rechazados en el mundo físico, en el mundo carnal. Porque son una energía limpia. Es una fuerza espiritual pura. Lo que se llama Ruach HaKodesh, o espíritu limpio y puro, o espíritu santo. El espíritu sagrado. La energía que limpia la impureza de la muerte. Donde no cabe en la idea el concepto de muerte, porque todo es energía y no puedes matar la energía, solo la puedes transformar. Allí nos damos cuenta que somos eso, una fuente de energía conforme la fuente original, el Padre. Y el Padre tiene una energía sagrada que origina un pensamiento del mismo talante. Y esto a su vez genera un sentimiento, el sentimiento del amor y de la misericordia. Cuando uno evalúa y que ese sentimiento no está en nosotros, es el momento de cambiar la idea, porque no es la original, es el momento de ir al precepto, a la idea original, que piensa el creador de su creación, que es como Él, que es sagrada, que es una extensión de Él, que pensamos nosotros. Allí viene la impureza, allí viene la corrupción, allí viene un sentimiento de rechazo a la creación y a su creador. Es por eso que se requiere imperiosamente aprender a limpiarnos y a purificarnos. Ese ritual de las cenizas de la vaca colorada, de ese becerro de rojo, esa vaca roja, la persona ritualmente limpia, toma el hisopo y salpica el lugar de la reunión en todo lo que está en contacto con la muerte. Entonces miramos las cosas en nuestro entorno, miramos qué nos está mostrando espíritu de muerte. No para quejarnos ni lamentarnos, sino para ponerle espíritu de vida, una palabra de brillo. Por eso la estrategia diaria es que primero nosotros le demos gracias por 10 áreas de nuestro cuerpo. Agradece tus manos, tu rostro, tus cabellos, qué sé yo, que quieras agradecer, porque son parte tuya. Agradece 10 cosas de tu entorno, la silla donde nos sentamos, la mesa, los computadores, los teléfonos inteligentes que sirven para transmitir, el internet, qué sé yo, el acueducto que trae el agua, la estufa, esos seres materializados a través de esa forma nos permiten preparar los alimentos. Es entender que todas las cosas creadas tienen vida y son una extensión del Dios de la vida. Es allí donde formamos una atmósfera sagrada. Y luego ampliamos ese concepto. Primero agradecer 10 cosas en nosotros, si queremos limpiarnos. Luego 10 cosas en nuestro entorno inmediato, en nuestra casa, en nuestra cama donde dormimos. Todo eso le agradecemos y le ponemos brillo. Allí hay seres, allí hay energía. Allí hay energía que se materializó. Y si esa energía se está materializando, está dañada, la podemos reparar. Agradeciendo por aquello que tenemos. Dice que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Luego, en nuestro espacio exterior, en tu barrio,
cualquier cosa que te agrade de tu barrio, no la que no te agrada. La que no te agrada la puedes poner agradable. Quizás hay mucho ruido en el entorno. Ese ruido es porque las personas no se escuchan a sí mismos. Entonces ese ruido me está recordando como cuando había fiesta en el campamento y dijo Josué, hay fiesta en el campamento. Estaban construyendo el becerro de oro, pero Moshe dijo, no, son lamentos. Entonces ese ruido externo que parece que fuera alegría y festividad y parranda, son lamentos, porque hay almas presas de experimentar en lo físico lo que primero debemos tener en lo espiritual. Los ríos, las montañas, la tierra fértil, todo lo que nos rodea, 10 cosas de tu entorno, de tu ciudad, de tu comarca, o quizás de tu país. Luego que tengamos esas 10 cosas de tu cuerpo, de tu entorno inmediato, de tu casa y de tu entorno donde habitas, de tu nación, entonces hemos ejecutado el rito de la purificación, porque agradecer nos lleva a eso, a que lo que agradezco se aumente, se multiplique, se conserve. Entonces, si la persona está ritualmente limpia del espíritu de la muerte, del contacto con la energía de la muerte, o sea que no son cuerpos ni tumbas en el cementerio, esas impurezas que son sobrantes de energía de muerte, porque ahora somos sombra de vida. Y por eso dice la Escritura que al tercer día, y luego esto sería presentado, y luego en el séptimo día sería limpio. Porque el tercer día, cuando se enumeran la palabra día, es especialmente 1, 2, 3 días. Misericordia, juicio y esplendor y energía. Certificar que hay amor y misericordia. Evaluando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Ahora que ese lado derecho y el lado izquierdo se juntan, aparece la columna central, el corazón, que emana una energía, se le llama Tiferet. Es cuando el tercer día se presentaba ese sacrificio para que al séptimo día pudiera ser limpio. Esto lo podemos ver nosotros en las Escrituras, lo podemos nosotros certificar que esto, en el libro de la instrucción para la vida, nosotros podríamos ver o podemos leer que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Números 19:11. O sea, inmundo es no acto, impuro, tumá, durante 7 días. Digo, hoy voy a quedar contaminado 7 días. No necesariamente. Vamos a la alegoría, vamos a la sustancia, vamos allá a entender qué es lo que está escondido detrás de este manual. Y el tercer día se purificará con aquella agua. Y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. De allí el concepto de la redención al tercer día. Porque es cuando reparamos el pensamiento con sabiduría y conciencia para que ese pensamiento genere misericordia. Primer día, amor y misericordia. Y ese amor y misericordia lo evaluemos, sería la columna derecha, ahora vamos a la columna izquierda, evaluación se llama Geburot. El primero se llama Gesed, bondad, misericordia. El segundo se llama Geburot, juicio, evaluación, porque evaluamos si el pensamiento es de la sabiduría divina, si ese sentimiento viene de allá y si es misericordioso o no. Luego que lo evaluamos, entonces llega al centro, el Tiferet, se llama rayo de luz. Es cuando le ponemos energía, cuando le ponemos la unción del Espíritu, es cuando el corazón empieza a palpitar y a emitir. Todo nuestro entorno se limpia, nuestras células, nuestros órganos, nuestro cuerpo,
nuestros vestidos, la cobija con lo que nos cubrimos y tenemos una temperatura agradable, la cama, la habitación, y así como una onda, como cuando uno tira una piedra a un lago, que empieza una onda expansiva. Y mientras más nosotros enviamos esa unción de amor y misericordia, más limpieza y purificación. Se llama redención, resurrección. Ese ser redimido, ser resucitado, es saber que somos vida y tenemos vida. Entonces ya se sigue el proceso, porque el cuarto viene a ser los sueños, el quinto es la mansedumbre y la humildad, el sexto viene a ser la conexión, y el séptimo la llenura, es el Shabbat. Con estas alegorías entonces aplicamos lo que dice la instrucción para la vida de acuerdo al manual, aplicamos el porqué, esas parábolas de las Escrituras, que son imágenes con sonidos y acciones. Entonces, vemos nosotros que la roca que se convierte en agua o que emana agua, y luego esa agua se convierte en vino por causa de una boda, ese compromiso con ese trabajo de 7 días, que ya no son días, sino 7 emanaciones divinas, 6 emocionales y una vasija para llenar. Ese es el Shabbat, producto terminado, trabajo completo, reposo. Cuando terminamos la obra, reposamos. Trabajo no es el esfuerzo, trabajo es terminar la obra, el trabajo dentro de nosotros. Ay de vuestros escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestra vida? ¿Cómo nos graduamos en limpiar y purificar a diario lo que está bloqueando la materialización de grandes cosas? Esa roca que representa la religión, esa agua que representa las emociones y las acciones, la parte psicológica, que se crean en la mente y salen al mundo exterior. El vino es la aplicación en el momento de la manifestación. Entonces, por causa de una boda, el agua se convierte en vino. Cuando la roca arroja el agua y el agua se convierte en vino, por causa de una boda. La religión viene del mundo exterior, pero el nacimiento de nuevo, en la nueva era del Mesías, vive en el mundo interior. Y es por eso que es desde lo interior, no es con religión, es con purificación, en el ser interior. Entonces ahora el agua se convierte en vino y ahora se lo llevan a un experto, al maestrosal, al captador. Y dice, uy, dejaron el mejor vino para lo último. ¿Cuál sería el mejor vino? Si vino es cuando uno le dice al enfermo que está sano y éste se sana. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Por qué tomamos el vino del Shabbat? ¿Y por qué tomamos el vino al finalizar el Shabbat? ¿Por qué tomamos el vino en la boda? No para embriagarnos, es para entender la esencia de lo que trae esa sustancia, de esa mejor cosecha. La cosecha del vino de la viña del Señor. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El esposo es el comprometido. Y si tú estás comprometido con el cambio, hoy te está llamando. Es experto en mirar cómo está tu vino.
y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, lo mejor es al final. Y al final es un final feliz. Si al final estás saciado, porque quizás conseguiste lo que deseabas, pensando que eran cosas, no te vas a dar cuenta que ese mejor vino es el mejor. Porque ya la embriaguez no te permite percibir la calidad y lo excelso del vino. Cuando lo último es lo mejor, entonces nos damos cuenta que podéis orar por el enfermo y éste se sana. Eso es vino. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes son los discípulos? Cada uno de los que hoy estamos estudiando. O sea que si hoy pudimos entender el mensaje, no es con religión ni con creencias, es con darnos cuenta lo que realmente somos. Y somos una extensión divina. Y entramos en su reposo. Ahora vamos a preparar y a consumir el mejor vino. Lo mejor para el final. Y el final es un final feliz. Que tengas una buena mañana y un maravilloso día.